Olin, encuentro contigo mismo. Especialistas en terapia psicológica. Tu centro de terapia y desarrollo personal te invita a conocer todos sus servicios. Terapia individual, modalidad presencial y en línea. Terapia de pareja, modalidad presencial y en línea. Terapia familiar, modalidad presencial y en línea. Terapia de lenguaje y lectoescritura. Capacitaciones empresariales. Capacitaciones a profesores y padres de familia en escuelas. Cursos para adultos. Cursos para niños y adolescentes. Talleres para los más pequeños. Conferencias virtuales en vivo mediante Facebook Live. En TikTok y contenido exclusivo en YouTube. Permite que Olin Terapia Psicológica te acompañe en tu encuentro contigo mismo. Visítanos en nuestras dos ubicaciones. Paluca, Estado de México, y San Miguel Tlaltetelco, Atlatlahuacan, Morelos, con un horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en nuestra página web www.olimpsicoterapia.com.mx. Olin, un encuentro contigo mismo. Especialistas en terapia psicológica, sanando vidas, integrando familias, mejorando la sociedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes en su programa Olin, un encuentro contigo mismo. Ya iniciando el año, ya iniciando 2024, ya recién pasan las fiestas decembrinas, todas las celebraciones y ya estamos aquí iniciando con toda la energía y con muchas cosas por hacer, muchos objetivos 2024 aquí en Olin. Así que espero que en casa también estén pasando un excelente inicio de año, que estén ya trabajando en esos propósitos que hicieron, que plantearon y que todo lo que ustedes se propongan lo logren. Aquí en Olin, les repito, traemos muchas cosas nuevas, muchos proyectos para 2024, así que espérenlos porque por ahí vamos a estar compartiéndolo en nuestras redes sociales. Y pues bueno, empezamos este primer jueves del año con este programa, con este tema bien interesante. Mi nombre, Montserrat Contreras, soy psicóloga clínica, especialista en niños y adolescentes. Y hoy le voy a agregar la otra parte de mi formación, porque de eso va a tratar el tema del día de hoy. También, como saben, soy terapeuta del lenguaje y tengo una especialidad en trastornos del aprendizaje. Pero el día de hoy nuestro tema va enfocado a esta parte del lenguaje. Normalmente o de manera
formal, por llamarlo de alguna manera, es el área de la logopedia. Así que pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien importante, bien interesante, que se titula Importancia de la estimulación en los niños para el desarrollo del lenguaje. Así es, vamos a estar hablando de cómo es de vital importancia que desarrollemos y estimulemos a nuestros niños para que su desarrollo en el lenguaje sea óptimo y no tengamos complicaciones después en un futuro. Así que no se muevan, quédense con este tema para que conozcamos todo acerca de él. Antes de iniciar, me gustaría mencionar nuestras redes sociales que van a estar también apareciendo en pantalla. Olin Terapia Psicológica. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y por supuesto en Spotify. También nuestros números telefónicos están apareciendo por ahí: 55 47 20 22 11 y 55 48 98 30 02. También del lado izquierdo, si no me equivoco, de su pantalla, derecho, ¿verdad? Está apareciendo nuestro código QR para que solo lo escaneen y puedan ir a iniciar una conversación directa con nosotros a través de WhatsApp. Así que no se pierdan nuestras redes sociales. Y pues bueno, ahora sí, vamos a entrar como tal a nuestro tema que decíamos se titula Importancia de la estimulación en los niños para el desarrollo del lenguaje. Bueno, primeramente, hablar del lenguaje es hablar de la comunicación y vamos a ir como aclarando un poquito estos conceptos de manera muy general para que tengamos un panorama de lo que estamos hablando, a lo que nos estamos refiriendo. Primeramente, sabemos que la comunicación es esta forma, esta necesidad incluso del ser humano para convivir, para relacionarse con las demás personas. Las comunicaciones son de distintas formas, hay diferentes tipos de comunicación y el principal objetivo de esta es dar un mensaje. Transmitir un mensaje hacia otros para que él lo reciba y pues a veces obtener una respuesta. Así es, decíamos, este mensaje puede estar enviado por diferentes formas y es aquí donde entra el lenguaje. El lenguaje es una forma de comunicación, es una forma de comunicarnos, ¿no? Hay otras formas de comunicarnos, como es de manera escrita, a través de sonidos, muchas formas, pero el lenguaje es parte de esta comunicación y dentro del lenguaje también tenemos algunos tipos, como el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Dentro del lenguaje verbal pues también entra ese otro concepto que es el habla, que es esa parte ya de los sonidos, de articular palabras, de hacer oraciones, todos estos sonidos que se efectúan desde nosotros, donde intervienen diferentes órganos. Así que eso es a lo que nos vamos a estar refiriendo el día de hoy y sabemos que evidentemente el lenguaje entonces es importantísimo para nuestra comunicación, para el desarrollo, porque pues es nuestra forma principal de comunicarnos con otras personas. Justamente este programa pues lo hago mediante el lenguaje verbal, ¿cierto? Mediante el habla. Así que por eso es importante pues tener en cuenta esta situación. Y entonces hablamos que el lenguaje pues empieza desde que somos pequeños, no desde que somos bebés, ¿no? Pero es algo que se va desarrollando. Sin embargo, la comunicación sí la tenemos desde el momento en que venimos a este mundo. Desde el momento en que nacemos ya nos comunicamos. ¿Cómo? Recordemos cómo se comunican los bebés, llorando, ¿cierto? Esa es su forma de comunicarse cuando tienen hambre, cuando tienen sueño, cuando necesitan ser cambiados. Ya desde ahí empezamos a comunicarnos, pero no de manera verbal. No utilizamos todavía el lenguaje. Este se va desarrollando a través de pues la edad. Así que es importante que tengamos eso en cuenta. Y pues bueno, vamos a iniciar también hablando un poquito sobre pues los mitos que hay acerca del lenguaje, porque a veces cuando hablamos de estimulación en el lenguaje en nuestros pequeños, existen muchos mitos alrededor de ellos.
y pues es importante irlos como desmenuzando para que sepamos cuáles son adecuados, cuáles son reales, cuáles no, y pues eso no nos impida que la estimulación sea pues correcta o incorrecta. Así que voy a mencionar algunos de los más comunes, y el primero es: si habla 2 idiomas, puede causar retrasos en su desarrollo del lenguaje. Eso es completamente falso. ¿A qué nos referimos con 2 idiomas? Sabemos que cuando somos pequeños, o los papás pues a veces quieren inculcarles ya estas 2 como posibilidades de hablar 2 lenguajes. Comúnmente es el español, 2 idiomas, perdón. Comúnmente es el español y el inglés. A veces es otro totalmente distinto, pero comúnmente queremos como que aprendan estos 2. Y también ahí entra otro mito por ahí que dicen que entre más pequeños es más sencillo que aprendan un idioma. Eso sí es real, porque pues la capacidad cerebral es mayor cuando somos chiquitos. Así que eso sí es real, pero no significa que va a retrasar su desarrollo en el otro idioma, o que va a generar confusión, o que va a decir, bueno, es que me están diciendo 2 formas de llamar a la puerta, a la mesa, a mamá. No, no significa eso, y este es un mito que tenemos que quitar. Los niños pequeños sí pueden aprender 2 idiomas y no va a haber retraso en el desarrollo de su lenguaje. El número 2 es muy pequeño todavía. ¿Cuándo aplica este mito? Cuando queremos que nuestro pequeño empiece a hablar, que empiece a comunicarse con el lenguaje, y nos dicen, no te preocupes, es que es muy pequeño todavía, tiene 1 año y medio, 2 años, es muy pequeñito, todavía no, dale tiempo. Eso es un mito, porque hay un estándar de lo que tienen que ir desarrollando cada niño. Incluso hay palabras que tienen que ir, una cantidad de palabras que ya tendrían que ir conociendo y reproduciendo dependiendo la edad. Y no se diga de los fonemas, que lo veremos más adelante. Así que este mito también es totalmente falso. Después, dices que tiene un trastorno de lenguaje, pero mira, si habla mucho. Este es otro mito que está por ahí. A veces tenemos la idea de que los problemas o las dificultades en el lenguaje, o incluso los trastornos en el lenguaje, significan que no habla. Decimos, ok, ¿tengo que llevar a mi hijo con el terapeuta de lenguaje? No, porque sí habla. ¿Se le entiende? No, nada. ¿Quién sabe qué dice? Porque habla bien rápido, porque cambia las letras, porque ciertos fonemas no los reproduce bien. Su articulación es muy buena, pero habla mucho. Entonces, no, considero que no es importante llevarlo a una valoración en el lenguaje, y eso es totalmente falso. El lenguaje no solo tiene que ver con hablar, tiene que ver con la forma en que hablamos y con la forma en que se estructuran incluso las oraciones. Así que esto es totalmente falso. Hay algo que se llama jerga lingüística. Esto tiene que ver con cuando vemos a pequeñitos que, por ejemplo, hablan mucho, pero no se les entiende nada. Pero ellos sienten que comunicaron un montón. O que entre niños se hablan y dicen palabras incluso inventadas, o sea que no existen, pero entre ellos sí se entienden. Eso es una jerga, ¿vale? Y eso, pues evidentemente no es lo más correcto, porque entre ellos se podrán entender, o él sabrá lo que te quiere decir, pero a la otra persona o a nosotros no nos comunica nada. Eso también es una cuestión que hay que revisar, porque si no se quedan con esa idea, ¿vale? Así que, pues bueno, cuidado con ese mito. Y viene el último, que dice, pues si tiene un trastorno de lenguaje, solo necesita logopedia, ¿no? Solo necesita terapia de lenguaje. Esto también es totalmente falso, porque sí sería como el primer escalón donde tendríamos que ir, pero a veces se necesitan más especialistas. ¿Por qué? Porque les decía, la parte del lenguaje, cuando hay conflictos, a veces tiene que ver con una cuestión de la fisionomía de la persona. Cuando tenemos cuestiones incluso dentales, ¿no? Que nuestra dentadura no está alineada, que nuestra mandíbula está mal, pues necesitamos que el especialista también trabaje sobre eso. Cuando tenemos cuestiones en la lengua, cuando tenemos situaciones, por ejemplo, de paladar hundido, de
todas estas cuestiones de fisionomía también influyen en su lenguaje. Entonces, muchas veces no es solo necesario o no solo basta con llevarlo con un terapeuta de lenguaje. Necesitamos a veces una cuestión médica, alguna cuestión incluso neurológica, porque a veces no es que no pueda pronunciarlo, o no es que no quiera decirlo, o no es que sea flojo, dicen es flojo y no quiere hablar, no, es que a nivel cerebral, a nivel neurológico, no envía ese mensaje, no se está dando la comunicación o no está enviando el mensaje como debería para que acá salga mediante sonidos. Así que es importante que se haga la valoración pertinente para que pues puedan derivarse con los especialistas que se necesitan. Así que pues bueno, sabiendo esto, ahora sí, la pregunta es la siguiente: ¿qué debo y qué no debo hacer entonces para estimular el lenguaje de mi hijo o hija desde que son pequeñitos y tenga un buen desarrollo? Vamos a iniciar con lo que no debemos hacer. Primero, y esto es algo que hacemos muy comúnmente, es adivinarle lo que quiere decir, lo que quiere comunicar, lo que nos quiere enseñar, el mensaje que nos quiere transmitir. Es uno de los errores más comunes que tenemos como papás o como familiares cuando tenemos un pequeño en casa. Desde que son bebés, incluso, por ejemplo, el lenguaje va desde, decíamos, sonidos, después van repitiendo, evidentemente, van reproduciendo las palabras que escuchan y van asociando, hasta que empiezan a crear oraciones simples, después oraciones más complejas y ya después tienen un vocabulario más extenso y ya es más sencillo que su lenguaje sea fluido. Pero inicialmente, desde que son bebés, tienden a reproducir sonidos para llamarle a ciertas cosas. Vamos a suponer, el agua, a lo mejor, un bebé de 8 meses, no, de 8 meses puede que sí, de 6 meses, de 5 meses, no le va a llamar agua, ¿verdad? Pero sí va a ser un sonido cuando quiera eso. Entonces, eso es lo que desde ahí tenemos que empezar a estimular y empezar a repetir estas palabras. ¿Qué no debo hacer, decía yo? Pues adivinarles lo que nos quieren decir. No le voy a adivinar, porque híjole, sí, de verdad que esta es de las más comunes, ¿no? Me dice, sí, ¿quieres el agua? Sí, aquí está, ¿no? Entonces, eso lo vamos a evitar porque lo que hace es que el bebé o el pequeño, la pequeña pierdan el interés en comunicarse. Para ellos no va a ser necesario porque dicen, no lo tengo que mencionar, no lo tengo que decir, me lo van a dar aún así. Así que esa es una de las cosas que no debemos hacer porque lo que provoca es que no estimulemos el lenguaje. ¿Qué otra cosa no debemos hacer? Pues bueno, generar la necesidad de comunicarse por medio de las palabras. Cuando son pequeños, ellos buscan su forma, decíamos, pero llega un punto en que ya tienen que empezar ellos a articular estas palabras. Entonces, cuando los limito y le digo, no, así no se dice, no, eso no es eso, lo empiezo a limitar y entonces pierde ese interés por querer hablar, ¿de acuerdo? Y por supuesto, evitar que el niño repita palabras que no corresponden a su edad. ¿Cómo cuáles? Pues principalmente groserías, ¿vale? Eso no ayuda en nada porque pues después le decimos, eso no se dice, y entonces él de nueva cuenta pierde el interés en hablar y en comunicarse, por lo que va retrasando su desarrollo. Y entonces, ¿cómo tenemos que estimular a nuestro pequeño? ¿Cómo debo fomentar este desarrollo del lenguaje? Aquí va lo que sí debemos hacer. Primero, la forma en cómo le hablamos a nuestro pequeño o pequeña va a influir bastante. ¿Cómo le debemos de hablar? De acuerdo a su edad y articular bien. Dentro del lenguaje tenemos esta parte que es la articulación. ¿Por qué muevo tanto mi boca aquí? Porque eso es. La articulación es la forma en que movemos todos nuestros músculos de la cara para evitar esos errores,
para evitar que pronunciemos algo mal. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, en serio, pónganle atención a adultos incluso, que hablan así, que cuando se expresan casi no mueven su cara y se ve así? Pues les falta articulación, ¿vale? Lo ideal es mover o utilizar todos los músculos de nuestra cara para que el sonido del fonema, los fonemas son los sonidos que hacen las letras, se escuche de manera clara. No es lo mismo decir mamá a decir mamá, ¿no? O sea, no se ve igual y no se escucha igual. Entonces, para hablarle a nuestros hijos y que ellos puedan empezar a reproducir de manera más sencilla los sonidos de las letras, los fonemas, pues es necesario articular bien. Cada fonema tiene un punto de articulación. ¿Qué significa eso? Es un punto, es un lugar donde se produce el sonido, donde se produce el fonema. Por ejemplo, la letra M. La letra M es esa que conocemos, ¿no? M. Ese es un nombre, M. El fonema M es M. Y es totalmente bilabial, ¿no? Se produce entre estos dos. Ese es el fonema M. Este es su punto de articulación. Tenemos otros fonemas como el de la P, que es P, P, P. Aventamos, ¿no? Entonces no es lo mismo que se mantiene cerrado en la M a P, que abre, avienta. Entonces, ambos se producen en el mismo lugar, pero la articulación no es la misma. Entonces, cuando nosotros hablamos con nuestros pequeños, es importante hablarles con una articulación correcta, ¿de acuerdo? Y decíamos de acuerdo a su edad, es decir, no le vamos a decir palabras que pues definitivamente no va a entender, ¿no? Entonces debe ser de acuerdo a su edad. También reducir los ruidos ambientales mientras se hable. Si está la televisión, si está la licuadora, si están los gritos de los vecinos, los carros, eso va a hacer que el niño pierda la atención en el sonido que yo le estoy reproduciendo desde mi boca. Así que es importante que eliminemos cuando queramos pues trabajar esta parte de estimulación en casa, pues sea lo menos ruidoso que se pueda. También hay que hablarle de las cosas que les interesan y requieren su atención. No es lo mismo que yo le hable a un pequeño sobre su caricatura favorita. No sé, ahorita se me viene a la mente una pequeñita que me decía que le gusta mucho Paw Patrol. No es lo mismo que yo a ella, que le gusta eso, le hable sobre ese tema, los colores que tiene, cosas de acuerdo, insistimos, a su edad, ¿no? Los colores de los animales, qué animalitos son, qué hacen, cuántos son. A que yo le hable de mi telenovela, ¿no? La que yo veo a las 8 de la noche. O sea, es algo que no le interesa y que no requiere su atención, que no, o sea, no va a decir, pues no me interesa, y no va a reproducir esos sonidos, sobre todo porque no son algo que sean común en su día a día. En cambio, esta caricatura sí. Y entonces ahí podemos estimular dos cosas: el lenguaje, el habla, ¿no? La pronunciación, y también el vocabulario, que es la otra parte del lenguaje. No es lo mismo que yo ya me sepa 10 palabras, ¿no?, a que yo me sepa nada más 2. Por mucho que yo la pronuncie bien y que mis fonemas los tenga bien identificados, si yo no tengo vocabulario extenso de acuerdo a mi edad, va a ser muy complicado que yo logre comunicarme de manera fluida. Así que cuando les hablamos de temas que a ellos les interesan, es más sencillo. ¿Por qué? Porque entonces ahí promuevo que pronuncien bien, con una buena articulación mía, y también fomento que su lenguaje se vaya ampliando, ¿no? Mira, ¿de qué color son los perritos? Hay uno verde, hay uno amarillo, hay uno azul, hay uno rojo, hay uno morado, ¿no? Ya lleva ahí aprendiendo varios colores. Estoy pronunciándolos bien y es un tema que a ella, a él le interesa. Y entonces la próxima vez que me diga
que quiere ver su caricatura favorita, va a saber cómo se llama, lo va a poder reproducir, lo va a poder pronunciar y vamos a poder tener una conversación sobre eso. Así que mucho ojo con esto. Y bueno, también decíamos que la pronunciación es esta parte de articular los fonemas. ¿Cómo ayudamos a mejorar esta pronunciación? ¿Cómo estimulamos que eso se vaya dando de manera más adecuada? Primero, vamos a hablarle pausadamente para que identifique los sonidos y con mucha claridad reconozca cada uno de ellos y los memorice. Yo siempre les recomiendo a los papás que los separen por sílabas. Esta parte pausada sea por sílabas y empecemos desde palabritas cortas. ¿Por qué creen, allá en casita o donde sea que nos vean, que las primeras palabras de los pequeños es mamá, papá, agua? Porque son palabras cortitas y porque incluso los fonemas son de los más sencillos. Decíamos, va aquí, p, ma, muy sencillo, pa, agua, la G, el fonema viene desde la garganta. Pero bueno, como lo repetimos tanto y a veces se lo decimos así, ¿quieres agua? Y vean la cara. Regresamos con esto de la articulación. Agua. Entonces es importante que hagamos esto, ¿de acuerdo? Así que hablarles pausadamente, les decía, iniciando con palabras que a lo mejor tengan 2 sílabas. Mamá, papá, gato, perro. La letra R o el fonema, R es de los más complejos y uno de los últimos en adquirir. ¿Por qué? Porque ese ya entra a la lengua, se coloca detrás de los incisivos, se tiene que mover, está en el paladar, ya involucra más movimiento, pero es parte del desarrollo, ¿vale? Por eso no a los 2 añitos ya pronuncian la R súper bien, no, es todo un proceso, pero sí el fonema Así que, de nueva cuenta, ¿cómo podemos ayudarles a su pronunciación? Hablar pausadamente. Después, conversar sin ejercer presiones excesivas. Ese es el siguiente punto. ¿Cómo? No vamos a estar no corrigiendo, pero presionando, porque corregir es el siguiente punto, pero no vamos a estar presionando con que habla, pero dime, o sea, hace unos minutos yo sí les decía, no les adivinen las cosas, pero si ya lo intentó 3 veces y no lo logra, tampoco vamos a ejercer esta presión, tampoco significa que ahí nos vamos a quedar 2 horas hasta que no lo diga, no, porque eso lo único que va a causar es frustración, así que no presionen a sus pequeños, poco a poco. El desarrollo del lenguaje también no es específico para cada niño, hay un rango, hay un estándar, pero no significa que todos deben aprender lo mismo en el mismo tiempo, ¿de acuerdo? Con esto sigue el siguiente punto, que es evitar comparar con otros, ¿no? Mira cómo él sí lo dice bien, mira cómo él sí puede. No, o sea, es que les digo, no es lo mismo. Hay muchas situaciones que influyen en esa parte, así que es importante que no comparemos. Y bueno, no repetir palabras tal como él las pronuncia, ¿no? ¿Quieres tu haba? ¿No? Agua, en lugar de decir agua. ¿Quieres haba? Ahorita te doy haba, ¿no? O sea, no. Eso, y cambiar las palabras por alguna cuestión, no sé, se me viene leche, ¿no? Y le dicen, o mamila, y le dicen teta. No, o sea, eso no se puede, ¿vale? Bueno, no sé, es que no se pueda, no es lo más adecuado, porque entonces eso va creando esta jerga que decíamos. Así que, primero, no le cambien los nombres a las cosas, a los objetos, y 2, no repitan lo que ellos lo dicen, o sea, cuando ellos lo dicen mal, porque entonces recuerden que ellos los imitan, y si ven que ustedes dicen aba, pues él nunca va a decir agua, va a seguir diciendo aba hasta que ya a nivel cognitivo diga, pero si así no se llamaba, porque yo le dije aba hasta los 6 años, ¿no? Entonces no digamos eso. Y bueno, por último, esta parte de corregir.
sí es bueno corregir, pero no llegando a esta exageración. O sea, tampoco vamos a corregir todo el día, todas horas, lo que dicen mal. Con una vez basta, ¿vale? Aba, no, acuérdate que es agua, pausado y bien articulado. Ok, si quieres repítelo, decimos juntos, agua. Sí, mamá. No, pero al rato dice, mamá, ¿me das aba? ¿No? Y otra vez, que no se dice así, ya te había dicho que es agua. No vamos a sobrecorregir, porque eso de nueva cuenta va a causar frustración y los va a empezar a estresar a los pequeños. Y lo que va a provocar es que, por el contrario, mejor digan, no, mejor ni hablo, porque a cada rato me regañan. Eso es lo que va a ayudar a mejorar la pronunciación de nuestros pequeños. Ahora, ¿qué pasa o qué sucede como yo mamá, como yo papá, como yo maestro incluso, ¿no? Si noto esto en mi salón de clases, puedo notar o puedo tener noción de que es importante llevarlo a una valoración de lenguaje a mi pequeño o a mi pequeña. Bueno, vamos a tener algunos indicadores de preocupación, que son los que tenemos que poner atención y nos van a decir que es importante que los llevemos, ¿vale? Uno de ellos es definitivamente los niños que no muestran interés en comunicarse, o sea que no, por más que les dices, oye, repite esto, mira, esto es esto, ¿tú cómo lo dices? O dime cómo se llama esto, y ellos se quedan como, o sea, no quiero hablar, ¿no? O sea, no me interesa. Eso es importante porque es parte, decíamos, de nuestras condiciones como seres humanos incluso. Es parte de nosotros el comunicarnos, el hablar, el reproducir sonidos, el utilizar el lenguaje. Así que niños o niñas que tengan un desinterés por comunicarse por cualquier forma, ¿no? Mediante la voz, mediante señas, mediante lo que sea, es un indicador de preocupación. Número 2, que tengan muchas jergas, decíamos, muchas jergas y que ya pasen de los 3 años. Durante los primeros 3 añitos de vida, pasando del primer año al tercero, es normal que los niños tengan jergas lingüísticas. Decíamos, estas palabras que nadie entiende, pero que para él sí tienen sentido. Hasta ahí es normal. Si esto continúa después de los 3 años, ojo, porque ahí ya no es tan normal. Así que es importante llevarlo a una valoración. Que no tengan comprensión del lenguaje, de lo que, no de lo que ellos dicen, sino de lo que se les dice, también es un indicador de preocupación. Es decir, si yo le digo, oye, Juanito, ¿me pasas el color azul? ¿No? Y él me pasa las tijeras, o sea, es un indicador de preocupación, ¿de acuerdo? ¿Qué otro? Que durante el primer año de vida los pequeñitos tengan muchas cuestiones de infecciones en el oído, de catarro, de cuestiones en la garganta, puede también provocar dificultades en el lenguaje. Que se enfermen continuamente sí influye en su desarrollo del lenguaje, así que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, niños que alargan el lenguaje gestual, más allá de los 2 a los 3 años, el lenguaje gestual pues es esto, ¿no? Con gestos, con ademanes. Es evidente que cuando no tienen el vocabulario adecuado de acuerdo a su edad, pues van a recurrir a este tipo de lenguaje, el lenguaje gestual. Pero si esto continúa después de los 3 años, tampoco es normal, ¿de acuerdo? Y bueno, también niños con un ambiente cultural empobrecido, pues que no haya mucho desarrollo, esta estimulación en cuestión de vocabulario, pues también es evidente que van a desarrollar una situación en el lenguaje, por lo que hay que llevarlos a una valoración y a pues programas que puedan estimular su lenguaje, ¿de acuerdo? Así que si sus pequeños presentan alguno de estas situaciones, pues no duden y no se detengan a buscar apoyo, por lo menos una valoración. De verdad que a veces yo, que soy terapeuta del lenguaje, tengo pequeñitos que a veces ni siquiera lo necesitan, pero solo los papás me dicen, pues vengo a estimulación, ¿no? Entonces trabajamos sobre ello. Y también tengo otros que tienen 9 añitos, 9 años, y apenas se dieron cuenta que tienen una dificultad en el lenguaje. Así que
Nunca es tarde, eso es real, pero pues qué mejor que hacerlo lo más pronto posible. Así que mucha atención con sus pequeños en casa y no olviden que si lo necesitan, busquen apoyo. Aquí en Olim, pues contamos con esta servidora para que pueda atender a sus pequeños. Y pues bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que les haya dejado mucha información valiosa, que puedan ponerlo en práctica, que puedan estimular a sus pequeños desde casa, y si no, de nueva cuenta, no se pierdan nuestras redes sociales y no dejen de seguirnos porque tendremos cursos próximamente para este mismo tema. Así que pues un placer haber estado con ustedes. No se olviden que si conocen a alguien que le pudiera interesar esta información, compartirla con ellos. Les menciono nuestras redes sociales de nueva cuenta para que vayan a seguirnos. Olin Terapia Psicológica, nos encuentran en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Y a nuestros números telefónicos 55 47 20 22 11 y 55 48 98 30 02. Cualquier situación nos pueden contactar por esos números. Y pues bueno, antes de irme también, no me voy sin mencionarles los cursos que tenemos en puerta. Ya dentro de 8 días, si no me equivoco, tenemos un curso de la prevención del consumo de sustancias dirigido a adolescentes desde los 14 hasta los 17 años, ¿no? Si sus jóvenes, si sus adolescentes, hijos, hijas, tienen ya interés en consumir esto, les da curiosidad, ¿no? El alcohol, el tabaco, alguna otra sustancia tóxica, o ya lo consumen, pues no duden en inscribirlos a este curso para prevenir que caigamos en una adicción. Y también tenemos este mismo curso, pero dirigido a adultos. Adultos a partir de los 18 años hasta adultos maduros, ¿vale? Este se titula Uso, abuso y adicción de sustancias. La misma situación. Sabemos que en los adultos ya es una cuestión personal, ¿no? Pero es importante que identifiquemos factores que pueden detonar una adicción. Decíamos ahí, hasta qué punto yo controlo mi consumo o ya me controla a mí. Y esto creo que es algo que viene muy a mano de estas temporadas, porque podemos ver que a veces en las fiestas decembrinas pues se nos va un poquito la mano y ya vemos como que híjole, no me pude controlar, no pude detener mi consumo y resultó en otras situaciones. Así que si conocen a alguien que le pudiera interesar alguno de estos cursos, igualmente no duden en apartar su lugar a los números telefónicos que ya les mencionaba o por nuestras redes sociales. Recuerden que también es cupo limitado, así que aparten su lugar. Bueno, pues de verdad les deseo un excelente inicio de año, que sea un año lleno de salud, un año lleno de objetivos cumplidos y metas logradas, y recuerden que Olin Terapia Psicológica está ahí para ayudarles a cumplirlos. Todos nuestros profesionistas que trabajamos día a día para cuidar su salud mental y su salud integral, estamos ahí para ayudarles en este 2024. Un gusto haber estado con ustedes y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Olin, un encuentro contigo mismo, especialista en terapia psicológica. Tu centro de terapia y desarrollo personal te invita a conocer todos sus servicios. Servicios integrales, modalidad presencial. Recuerda que el bienestar consiste en el equilibrio entre la salud mental y la física. Médico general, atención médica general, ginecología, prevención y tratamiento de enfermedades. Nutrióloga, control de peso, cambios de hábitos nutricionales, mantenimiento del peso ideal, control de enfermedades crónicas. Masajista y terapeuta físico, masaje terapéutico, masaje relajante, masaje antiestrés, terapia física y rehabilitación. Asesoría legal en lo familiar, testamentos y herencias, protección de personas con discapacidad, abuso y acoso sexual, hostigamiento, divorcios, pensión alimenticia, guardia y custodia, pérdida de la patria potestad y violencia familiar. Todos nuestros servicios son con previa cita. Olin, un encuentro contigo mismo, especialistas en terapia psicológica, sanando vidas, integrando familias y mejorando la sociedad.